Lo que llamaríamos en general la cuestión de Venezuela tiene unas dimensiones que suelen desconocerse y produciría en su desenlace unos resultados de los que no somos perfectamente conscientes. Una de esas dimensiones es el tema colindante y determinante de Cuba. Cuba es la madre y la meca del terrorismo en América Latina. Rusia se tomó a Cuba y Cuba se entregó, los Castros se entregaron en manos de Rusia para promover el terrorismo en todo el continente. En Cuba se armaron las bandas de guerrilleros que atacaron a Venezuela y que fueron derrotadas en buena hora. En Cuba se armaron las FARC, nació el ELN, nació el EPL, nació el M-19. Todos los grupos de terroristas y bandidos que han azotado Colombia vienen de Cuba. De Cuba han salido todos los movimientos guerrilleros hacia Centroamérica. Cuba ha sido el epicentro, la madre, la guarida de todo el bandidaje comunista que ha azotado América Latina. Y Cuba está en gravísimo peligro con el caso de Venezuela. Cuba ha tenido una habilidad muy especial, que es la de saber arrimarse a la ubre que le conviene. Es como los gemelos con la loba, que siempre están prendidos de la ubre generosa. Cuba lo hizo primero con la Unión Soviética y la Unión Soviética encantada de tener un punto de apoyo para combatir a los Estados Unidos y para crearle problemas sin cuento con la desestabilización de América Latina e inclusive con la amenaza física contra la integridad de los Estados Unidos. Cuba es el país de América que más dinero ha recibido en la historia de potencias internacionales, empezando por la Unión Soviética durante tantos años, hasta que se cayó el muro de Berlín, y con el muro de Berlín se cayó la posibilidad que tenía la Unión Soviética de seguir manteniendo a Cuba. Y vino un tiempo que fue un tiempo tan desgraciado que los niños cubanos quedaban ciegos por desnutrición. Fue una época atroz que los Castro lograron mantener a través de una policía secreta infame que había sido formada por el sistema soviético y mantuvo a través del terror esa situación inestable, hasta que le llegó la ubre generosa de Venezuela. Le llegó Hugo Chávez. Y Hugo Chávez no solamente se entregó en cuerpo y alma a un comunismo que él no conocía. Chávez era un pobre de espíritu y un hombre de muy recortadas luces y de muy menguada capacidad para comprender lo que era la filosofía del comunismo, pero le sonaba la idea, le sonaba, y se dedicó a amar a Castro, y no de cualquier manera, sino dándole unos recursos inmensos. Queridos amigos, nunca se podrá hacer la cuenta completa del dinero que Venezuela le entregó a Cuba a través de Chávez y después a través de Nicolás Maduro, que entre comillas se educó en Venezuela. Él es un chofer de camión que en Venezuela recibió, perdón, en Cuba recibió unas clases de sindicalismo, y entonces todo viene de allá, todo viene de ese proceso cubano. ¿Cuánto le costó a Venezuela mantener a Cuba? Y Cuba encantado. Por lo pronto que se supiera y a la luz del día, le recibía 100.000 barriles diarios de petróleo de regalo. Es que llegaba el momento, y eso fue muy frecuente, no sabemos si permanente, tendríamos que hacer la investigación correspondiente, de que Cuba era vendedor de petróleo, porque obviamente esos 100.000 barriles estaban muy por encima de la capacidad de refinación que tenía Venezuela y de la capacidad de absorción que tenía de esa cantidad de petróleo. En Venezuela, en Cuba no hay carros privados como quisiera también Peñalosa tenerlo. En Venezuela, en Cuba no se consume gasolina, y el petróleo cubano, cubano, sí, porque lo convertían en petróleo cubano procedente de Venezuela, llegaba generoso inclusive para que Cuba se convirtiera en vendedor de petróleo en el mercado spot en el mundo. Increíble, pero así era. Pero ahí no paran las cosas. La cuenta no se detiene simplemente en 100.000 barriles, que es una suma inmensa
Multipliquen 100.000 barriles por 365 días del año, multiplíquenlo por 80 o $100 en los que estuvo mucho tiempo el petróleo y verán ustedes cuánto le regaló Venezuela a Cuba, porque era un regalo. ¿Cuál era la contrapartida? A cómo se vendía ese petróleo cubano, pero no ese petróleo venezolano. Pero no terminamos acá. Es que todos los negocios internacionales de Venezuela pasaban por Cuba. Cuba era el comprador de todos los bienes que adquiría Venezuela en el mercado internacional. ¿Y eso por qué? Se preguntarán ustedes. Porque venía la tajada. ¿Cuánto se robaba Cuba de cada dólar que llegaba a Venezuela de comida, de bienes, de cualquiera cosa que Venezuela comprara en el mercado internacional? ¿Cuánto se robaba? ¿Y cuánto costó ese robo en 20 años de asistencia de Venezuela a Cuba? Pero decíamos del precio que pagaba Venezuela por el petróleo que le mandaba a Cuba. Y esta sí es una parte divina del negocio. Es que el ejército cubano, los servicios secretos cubanos, la policía cubana invadió a Venezuela. Y Cuba le mandó a Venezuela miles de hombres entrenados para penetrar psicológicamente, para penetrar a través de la catequesis de un comunismo trasnochado, decadente y acabado en el mundo. Le mandó miles de funcionarios de esos especialistas, que unos se llamaban médicos, otros asistentes de no sé qué diablos, todos eran del servicio secreto de Cuba para dominar a Venezuela. Y Venezuela pagaba por esos servicios. Es el único país del mundo en la época actual que ha pagado el valor de la invasión. Cuba invadió a Venezuela y Venezuela pagaba por esos servicios de invasión. Por eso pueden comprender a ustedes el traumatismo que eso le produce, que la caída del comunismo venezolano le produce a Rusia y a China, porque se les está cayendo una fuente inagotable de negocios. China era un gran comprador de petróleo en las condiciones en que le daba la gana, ponía las condiciones, anticipaba unos créditos y tenía como garantía las reservas infinitas del petróleo venezolano. Y en Rusia vendió, dicen que 11.000 millones de dólares en armas a Venezuela. Los Sukhoi, los tanques de guerra, todo el armamento de largo alcance, buques, todo se lo vendía Rusia a Venezuela y hablan de 11.000 millones de dólares en ese negocio. ¿Cuánto robó Rusia a Venezuela? ¿Cuántas veces lo robó? A Venezuela no le importaba, era rica, 1000 veces rica. Pues todo eso, queridos amigos, es lo que está al borde de acabarse. Y por eso la protesta de Rusia y de China. Rusia y China no están protestando por razones ideológicas. China es un país capitalista, maldita la gana de defender una economía socialista. Y Rusia es un país que tiene suficientes dificultades económicas como para asumir también las dificultades económicas de Venezuela. Lo que les interesa es su dinero, su plata, su negocio. Eso es un negocio lo que tienen montado China y Rusia. La caída de los patanes que se tomaron a Venezuela, señores, es la caída de Cuba, que ya no tendrá la inmensa cantidad de dinero y de recursos que Venezuela le envía, y los problemas económicos de Rusia y de China. A eso se contrae el asunto. Y los Estados Unidos pegaron la pedrada en el ojo de Filipo. Eso es bloqueando económicamente a ese gobierno para que el gobierno que venga, el que tiene que venir, resultado de la voluntad real del pueblo venezolano, no de otro robo como fueron todas las elecciones cubanas en el último tiempo, a ese gobierno hay que darle el respaldo que necesite para que los venezolanos encuentren los derroteros del porvenir, su salvación a través de la democracia y su realización, la realización de sus inmensas riquezas a través del único sistema conocido para producir, multiplicar y conservar riquezas, que es la libertad. La libertad creadora es el único medio para hacer riqueza, como el mundo ha aprendido ya esa lección. Señores, el problema de Venezuela no es solamente Venezuela.
el problema de Venezuela es Cuba y el problema de Venezuela son los intereses económicos que China y Rusia tienen allá a través de los negocios petroleros y a través de los sucios negocios de las armas. Y todos, desde luego, además, envueltos en el negocio del narcotráfico, que tiene muchos adeptos y muchos adictos en el mundo. El problema de Venezuela hay que mostrarlo en toda su dimensión y por eso ese gobierno maldito que dejó de serlo, ese dominio de los patanes y ladrones que están en Venezuela, tiene tantas aristas y tantas dimensiones y una es la que acabamos de explicarle. Con Venezuela se va Cuba y con Cuba se van los grandes negocios de Rusia y de China con Venezuela y las grandes proyecciones que tenían para seguirse robando ese pobre país.